Es una tarde con momentos de alta emotividad y este es un momento de esos, porque vamos a hablar de un trasplante inédito. Aquellos que no pasaron nunca, que no pasamos nunca por esa situación de tener que necesitar de la ayuda de otro ser humano, de la parte de su cuerpo para que nosotros podamos seguir viviendo con dignidad, no sabemos las dificultades por las que atraviesan. Y en este caso vamos a hablar de un trasplante realmente muy especial. Nos visita Adrián Tarditi, presidente de Cucaiba. Bienvenido, Adrián. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y poder permitirnos mostrar estos logros de los cuales, obviamente estamos muy orgullosos. Primero, ¿qué es Cucaiba? Y después nos metemos en este trasplante del cual ya Belén hoy habló más temprano. Bueno, el Cucaiba es el organismo que se encarga en la provincia de Buenos Aires a nivel regional de ordenar todo lo que respecta al proceso de donación y trasplante. Obviamente, los resultados que hoy vemos a través de este trasplante inédito no son casuales. Esto tiene que ver con una política sanitaria donde el gobernador y el ministro de Salud, el doctor Alejandro Colia, ha hecho todos los esfuerzos y nos ha instruido a todo el equipo con el cual estoy trabajando para poder tener cada vez más donantes y poder tener, obviamente a través de tener cada vez más donantes, tener cada vez más trasplantados, porque no tenemos que perder de vista que para poder tener un trasplante sí o sí tiene que haber un donante. En este caso, una situación especial, una situación donde el hijo obviamente ofreció una parte de su hígado a su madre. Obviamente por cuestiones legales y por respeto a la familia no trascendió el nombre porque así corresponde, pero no solo ha sido inédito porque el hijo le ha podido dar una parte de su hígado a su mamá, sino que además se ha hecho con una parte especial del hígado que no es la habitual. Claro, que es el lóbulo izquierdo porque es el 40% del total. Exactamente. Pero esto le deja, claro, mayor tejido hepático para poder recuperarse más prontamente y supongo tener menos complicaciones. Exactamente. Bueno, a cargo del centro que hizo el trasplante, que es un centro público, que es el CRAI Norte, donde está el doctor Toselli, específicamente nos ha contado, nosotros sabemos, pero para que la gente se entienda de qué se trata, siempre se trata de trasplantar, cuando se trata de un donante vivo, de trasplantar el lóbulo derecho, porque técnicamente es mucho más sencillo, pero esto genera en el donante una situación de alguna forma de debilidad, porque consideremos que si el donante tiene, por ejemplo, 30 años, queda por delante vivir como mínimo 50 años, 60 años. El donante tiene 32, la mamá Eva, exactamente, los nombres sin apellido, ¿no? Fernando tiene 32, Eva 52, estaban en salas contiguas para poder realizarse la ablación, ¿no es cierto?, del lóbulo izquierdo, del hígado y ser trasplantado a continuidad, ¿no es cierto?, al cuerpo de su madre. O sea, una intervención quirúrgica que duró 9 horas y que gracias a que lo atendieron, les quiero contar que esta operación les hubiese costado 250.000 pesos. Es muy difícil acceso, no tenían obra social ellos, ¿no? No. La provincia tiene por ley garantizado el trasplante en todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, tengan cobertura o no tengan cobertura. Obviamente en esta línea de trabajo se ha avanzado mucho porque, nuestra intención es tratar de fortalecer cada vez más los hospitales públicos para que a través del sistema público de salud se puedan trasplantar más. Ese es un dato importante que yo desconozco. ¿Y en cuántos centros asistenciales, en cualquier quirófano se puede llevar a cabo un trasplante o hay determinados lugares de la provincia de Buenos Aires que están en condiciones de poder realizar un trasplante? No, justamente, tiene que tener, es una práctica de altísima complejidad y que tanto los profesionales como el equipamiento tiene que ser de altísima complejidad y altamente especializado. Por eso en la provincia de Buenos Aires hay varios centros que hacen trasplante, pero no todos. En la zona norte tenemos el CRAI Norte, que está en San Martín, lleva adelante, ya lleva más de 10 años de historia. Ha sido pionero en algunas otras prácticas también relacionadas con el trasplante y tienen ya en su historial más de 900 pacientes trasplantados, lo cual lo pone en una situación realmente de una experiencia muy importante. En este caso también se trata de un donante vivo relacionado, ¿no? Exactamente, en este caso es un donante vivo. Como para analizar algunos números, la provincia de Buenos Aires en lo que lleva de este año, que gracias al trabajo llevado adelante, cada vez tenemos más pacientes trasplantados. En lo que llevamos este año llevamos más de 600 pacientes trasplantados, de los cuales menos del 10% de esos pacientes trasplantados se han trasplantado con donantes vivos.
Obviamente cuando hablo de donante vivo, hablo de donante vivo relacionado. Claro. La situación de donante vivo no relacionado es aún mucho más excepcional y representa menos del 10% de los donantes vivos. Sí. Como para que tengan una idea, en la provincia de Buenos Aires, en el país, en los últimos 5 años se han trasplantado 6.000 pacientes. Sí. De esos 6.000 pacientes, números redondos, ¿no? De esos 6.000 pacientes, solamente 16 fueron donantes vivos no relacionados. Cito esto por el caso de Sandra Mianovich de la semana pasada. Ah, sí, pero ella tuvo, Sí. bueno, que remitirse a un juicio para que se le permitiese Justamente, porque, hacerlo. bueno, porque la ley prevé el trasplante. Primero, en primera instancia, que es lo que nosotros propiciamos, el trasplante con un fallecido. El trasplante de un órgano que viene de un paciente fallecido. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Claro, pero acá estamos hablando de dos casos, ¿no?, excepcionales, el de Sandra y este caso de dos personas vivas, además dos personas allegadas que están ayudando, en este caso a la madre y en el caso de Sandra a su ahijada, ¿no? Exactamente. Digamos, ¿uno puede elegir el donante vivo a quién le dona el órgano? Ustedes que administran las necesidades y la oferta de órganos, digamos, que se maneja en la provincia de Buenos Aires, ¿alguien puede ir y decir, bueno, yo soy donante, pero mi donación va para esta persona? No, en realidad no. Bueno, primero me gustaría comentar que nosotros propiciamos siempre la donación del fallecido. La donación del fallecido. Hacia eso están orientados todos nuestros esfuerzos, en aumentar la cantidad exactamente, de donantes cadavéricos. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos la oferta de órganos provenientes de pacientes fallecidos, obviamente esta situación cada vez se va a achicar más. La necesidad de tener que trasplantarse con un órgano de una persona viva cada vez va a ser menor. Pero en el caso de que sea necesario, como ha sucedido en el caso de la paciente que se trasplantó en estos días en el CRAI Norte, tiene que ser relacionado. ¿Qué significa relacionado? Que tiene que tener hasta 4º grado de parentesco. Eso significa hasta primos hermanos. En este caso, digamos, hay un donante, en el caso de madre, hijo-madre, bueno, hubo relación. Si no hay compatibilidad, por más que quiera haber donación, que muchas veces sucede eso. Porque en realidad contaba Fernando, ¿no es cierto?, que tiene 2 hermanos y que, bueno, cualquiera de ellos se prestaba para realizar la donación de esa parte de su órgano para salvar la vida de su madre, porque tenía una enfermedad derivada de la cirrosis, ¿no es cierto?, que parece que era crónica e irreversible. O sea, que había que trasplantarla sí o sí, pero evidentemente él mostró signos de mayor compatibilidad. De hecho, había tenido un accidente con una moto hace pocos días, se había quebrado 4 dedos de un pie y, sin embargo, quebrado y todo, fue sometido a una intervención quirúrgica de una complejidad de estas características, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y ahora cómo está? Gracias a Dios, la evolución de los dos pacientes, claro, ¿cómo ¿no?, están? es favorable. La evolución es buena y, bueno, pronto van a ser dados de alta ambos. ¿Qué es pronto? En estos días, 24, 48 horas, por lo menos el donante ya está en condiciones de ser dado de alta y bueno, y la que recibió parte del hígado también en los próximos días, 48, 72 horas va a ser dado de alta. Tengamos en cuenta que la mujer que recibió parte del hígado de su hijo era una paciente que todas las semanas tenía que ser internada para poderse sacar todo el líquido que iba acumulando. Litros decía que se tenía que sacar a diario. Hablamos acá. Tenía el cuerpo tanta cantidad de... Si no se trasplanta una paciente en esas condiciones, fallece. Claro. Y en el caso de no fallecer, la calidad de vida que se mantiene a lo largo del tiempo es realmente mala. Entonces ahora, hablamos de las dos cosas, de calidad de vida y de... Sí. ¿Y por qué en este caso sí el hijo pudo donar? Yo antes le pregunté si alguien se presentaba para ser donante para una persona específica. Me habló del 4º grado. Digo, en este caso, ¿por qué sí se pudo? Bueno, es familiar directo. Es familiar directo. Ahí sí un familiar directo se presenta y puede donar. Exactamente. A veces son 2 los que están... Bueno, se tiene que decidir entre los 2 que son compatibles, porque muchas veces no hay compatibilidad en el entorno. En el entorno. Sí. Y bueno, y es ahí donde se apela a un relacionado, a un no relacionado, vivo no relacionado. Pero bueno, insisto, nosotros apuntamos nuestra política sanitaria para que la gente, digamos, que todo el proceso de procuración y trasplante sea cada vez
más importante en cantidad, cada vez haya más donantes para poder tener cada vez más trasplantados. De hecho, en los últimos años venimos con un aumento progresivo y bueno, los resultados hoy se están viendo. Prácticamente somos el país que está a la cabeza en toda Latinoamérica y estamos a la par de otros países en el mundo con procuración y trasplante en grados importantes. Qué bueno, ¿no? Eso. Bueno, este caso es parte de un órgano que es el hígado que es trasplantado, ¿no? Que es el lóbulo izquierdo, que como decíamos anteriormente, no es lo frecuente, por lo general se hace trasplante del lóbulo derecho, que es el 60%, o sea que acá hay el 40% de su hígado. ¿Cómo va a ser la vida de Fernando de aquí en más? En realidad va a tener una vida con controles, obviamente, porque hay que cuidar, ya no tiene el 100% de su hígado. Claro, pero por eso. Habiendo hecho este procedimiento, que es más complejo, que es más difícil desde el punto de vista técnico, nos aseguramos que en el transcurso de su vida, que quedan muchos años por delante, no tenga ninguna complicación, ¿no? Esta es la diferencia sustancial. ¿Y cómo se tiene que cuidar un paciente? Como básicamente, digamos, por un lado tiene que cuidar de tóxicos, ¿no? Digamos, el alcohol, digamos, hay sustancias que básicamente son tóxicas para el hígado. El alcohol, algunas drogas que se utilizan en caso de, por ejemplo, necesitar una anestesia, se utilizan drogas especiales para no dañar el hígado, porque hay drogas que son hepatotóxicas, hay medicamentos, antibióticos que son hepatotóxicos, fármacos que son hepatotóxicos. Bueno, hay una lista, digamos, de recomendaciones de cosas que no debe hacer y de medicación que no debe utilizar para poder preservar la mayor cantidad de su hígado en condiciones adecuadas. Hay mucha gente que tiene miedo y me gustaría que le dé un mensaje desde su puesto, desde su lugar de trabajo. De esta fantasía o no, yo nunca lo pude comprobar, del tráfico de órganos, y hay mucha gente que no termina de ser donante, yo lo soy, por miedo, concretamente. Sí, entiendo digamos, los miedos que tiene la gente. En realidad son mitos, son fantasías. Quiero contarles que cuando hablo de equipo sanitario que lleva adelante todo el proceso de procuración y trasplante, hablo de más de 100 personas. Hablo de 100 médicos, bioquímicos, técnicos, anestesistas, que tienen que estar, digamos, en toda la línea de trabajo, en toda la cadena de la procuración y el trasplante para poder llevar adelante la procuración y el implante. Esto hace que técnicamente sea muy difícil. Por otra parte, asumamos, el otro día me hacían una entrevista y me preguntaban, vamos a asumir que hay alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar. ¿Cómo sé a quién le va a servir mi riñón? La verdad es que no hay forma. Y tampoco sabe el que quiere, asumamos que alguien quiere comprar un riñón, ¿cómo sabe de quién quién es la persona que tiene un riñón que le puede servir? Si nosotros muchas veces nos encontramos con la situación que un órgano que se ablaciona en la provincia de Buenos Aires se termina implantando en Jujuy o en Salta o en cualquier otra provincia porque no hay nadie compatible dentro de la región y tenemos que llevar el órgano a otra provincia porque la compatibilidad no es algo sencillo, hay muchas cosas que tienen que coincidir, no solo el grupo y factor, no solo el tamaño estructural. No, y la conservación del órgano. La conservación del órgano es muy compleja, la logística, los estudios que debe hacerse, todo lo que hay en el medio entre la ablación y, como le dije antes, el implante. Y obviamente el tratamiento no termina con el implante, el tratamiento va mucho más allá. El paciente que está trasplantado tiene que recibir tratamiento de por vida. Se imagina que esto, de la única forma que uno lo puede garantizar es estando dentro de un sistema sanitario, dentro de un sistema de salud, y por eso, bueno, gracias a todo el esfuerzo que está haciendo el equipo sanitario, bueno, en el caso de la provincia, en el caso del país, hoy tenemos cada día más trasplantes. Hoy tenemos 20% en lo que va del 2012, 20% más de pacientes trasplantados que en la misma franja respecto al año pasado. Con lo cual, bueno, vemos que el esfuerzo y todo lo que se está haciendo, todo el trabajo que se está llevando adelante y las políticas sanitarias están dando resultados. Tanto sea en la gente que está de alguna forma más con una actitud más positiva frente a la donación, sino también el resto del sistema sanitario que también está más preparado para poder llevar adelante todo ese complejo proceso. Claro. Bueno, y además también después de haber sido sancionada la ley de órganos, que fue cuando era ministro Ginés González García, exacto, ¿no es cierto? Que el proyecto de ley también había demorado bastante, ¿no? Para poder ser finalmente sancionado. Existe la obligatoriedad respecto a la donación, pero siempre estamos hablando de donantes cadavéricos, así que, digamos, esto tiene que ver con otra situación, ¿no es cierto? Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros.